La organización Transparencia por Colombia, capítulo nacional de anticorrupción, organización no gubernamental, líder en el mundo en la lucha contra la corrupción, ha emitido desde Berlín, Alemania, la siguiente alerta, donde expresan preocupación por la creciente concentración del poder en el presidente del gobierno de la República de Colombia, Iván Duque, en detrimento en las otras ramas del poder y de libertades ciudadanas. En el comunicado que han publicado hoy 3 de septiembre de 2020 en la página oficial transparenciacolombia.org.co dice: alarmante concentración del poder en el Ejecutivo en Colombia. Septiembre 3 de 2020, Berlín, Bogotá. Transparencia Internacional y su capítulo en Colombia, Transparencia por Colombia, expresan su profunda preocupación por la creciente concentración del poder en el presidente de la República en detrimento de las otras ramas del poder y de las libertades ciudadanas. Si bien en el diseño institucional colombiano el Poder Ejecutivo cuenta con una amplísima capacidad de decisión, su poder ha aumentado en forma preocupante en meses recientes. Una de las razones ha sido la creciente cercanía del gobierno a las mayorías en el Congreso. Adicionalmente, el estado de excepción de emergencia económica declarado que se requería para la atención de la pandemia lo convirtió en legislador transitorio. Igualmente, se identifica un debilitamiento de las autoridades descentralizadas locales frente al gobierno central y se han presentado acciones cuestionables del gobierno que afectan las libertades de expresión, participación ciudadana y acceso a información pública. A lo anterior se suma el riesgo de pérdida de autonomía de los órganos que deben ejercer control sobre el Ejecutivo. Durante 2020 se han elegido personas cercanas al gobierno para dirigir la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, situación ante la cual se corre el grave riesgo de afectar la independencia que debe tener dichos órganos externos de control frente al Poder Ejecutivo. Durante la pandemia se ha identificado una tendencia de aumento de la discrecionalidad del Poder Ejecutivo en muchos países. Sin embargo, nos genera una profunda preocupación que el sistema de pesos y contrapesos en Colombia se vea afectado también por cuestionamientos a la independencia de instituciones que precisamente deben vigilar y controlar su acción, indicó Delia Ferreira, presidenta de Transparencia Internacional. Alertamos que la estabilidad y la independencia del sistema de control al poder en nuestro país está en riesgo, indicó Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia. Colombia ha anunciado que destinará 25 millones de pesos para enfrentar la pandemia y atender la recuperación económica. Además, el país cuenta con 10.8 mil millones de dólares de capacidad de apoyo del Fondo Monetario Internacional en caso de ser requeridos. Durante la atención a la pandemia ya se han evidenciado irregularidades en el uso de recursos públicos y se han tomado decisiones cuestionables sobre la ayuda directa a grandes empresas. Un control débil y poco independiente pueden facilitar decisiones que favorezcan intereses particulares, agregó Hernández. Transparencia por Colombia fortalecerá sus acciones de monitoreo al desempeño de los órganos de control y a la preservación de la separación de poderes mediante la incorporación de experiencias internacionales y el fortalecimiento de alianzas orientadas a generar soluciones estructurales. Reiteramos que la discrecionalidad de los poderes ejecutivos en medio de la pandemia y para los procesos de reactivación económica no son cheques en blanco para el uso de recursos públicos ni para decisiones fundamentales sobre el funcionamiento de la democracia, indicó Delia Ferreira. Ese fue el comunicado emitido hoy desde Berlín, Alemania para Colombia en la página transparenciacolombia.org.co. En el mismo comunicado publican unas fuentes de información de unos medios de comunicación como por ejemplo Caracol Radio, una noticia que dice: jefe del ejército a responder en caso de listas de opositores. El oficial fue separado de sus funciones mientras avanza la investigación, una noticia del 13 de marzo de 2020. También publicaron una noticia de RCN Radio, listado de influenciadores en manos de la presidencia. ¿Se viola la ley de habeas data? La noticia corresponde al 27 de agosto de 2020. También publicaron una noticia del New York Times que dice: el espionaje volvió a la política colombiana. La noticia corresponde al 17 de enero de 2020.
Y en el mismo comunicado publican una noticia de la silla vacía. Coalición y candidatos con lazos políticos, clave de Duque para quedar con todo. 28 de agosto de 2020. Y además agregan unos datos que dicen: persisten riesgos de corrupción en contratos para atender COVID-19. Publican una investigación que dice: ciudadanía activa con los ojos puestos en los recursos COVID-19. Agosto 18 de 2020. ¿Qué ha pasado con la contratación para atender la emergencia COVID-19? Y publican toda una investigación con unos descargables. Además, publican un boletín ALAC, publican 4 boletines más, uno de mayo 20, mayo, junio, julio. Además, también publican una información de la página asuntoslegales.com.co que dice: Fiscalía anunció medidas de aseguramiento contra 4 alcaldes por irregularidades. Asimismo, la Corte Suprema de Justicia imputará y solicitará la misma medida contra el exgobernador de Chocó, Ariel Palacios. Esta es una noticia que fue publicada el 17 de junio de 2020. También una noticia de El Tiempo. Aportantes de las campañas con 296 contratos de crisis por COVID-19. La Procuraduría indaga 252 de estos contratos y la Contraloría tiene en la mira a 44. Esta noticia fue publicada por El Tiempo el día 20 de junio de 2020. También publican una noticia reciente de Portafolio: préstamo estatal a Avianca con más dudas que certezas. En la financiación sujeta a la aprobación de Estados Unidos, aún hay cuestiones sobre las condiciones y el alcance a otras firmas. Esta noticia es de agosto 31 de 2020. Además publican una noticia del Espectador que dice: los subsidios de Finagro que se salieron de control al Ministerio de Agricultura, 2 de mayo de 2020. Así pues que esta fue la información que publicó Transparencia por Colombia, capítulo Transparencia Internacional. En la página oficial de transparenciacolombia.org.co, la Corporación Transparencia por Colombia, TPC, Capítulo Nacional de Transparencia Internacional, nace en 1998 como respuesta de la sociedad civil colombiana a un escenario político complejo por la incidencia de la corrupción en la institucionalidad pública y en el debilitamiento de la democracia. Desde entonces, TPC ha liderado desde la sociedad civil la lucha contra la corrupción y por la transparencia en lo público y en lo privado para promover una ciudadanía activa, fortalecer las instituciones y consolidar nuestra democracia. Esta es algo de lo que se trata la organización Transparencia por Colombia, capítulo Transparencia Internacional. Así pues que con esta noticia de hoy, 3 de septiembre de 2020, los dejamos en lo más trinado, en resistencia contra la censura y la desinformación.